Rodrigo Rosenberg Marzano. No nací para ser héroe. Es nuestro país. Nos pertenece a nosotros, no a los ladrones, a los asesinos y a los narcos. Guatemala no es de ellos. No se los sigamos entregando. Llega el momento donde hay que pararse ante un ladrón, asesino y cobarde como es el actual presidente que tenemos. Para que metamos a la cárcel a todos los desgraciados con la única intención de que el próximo que venga sepa que no nos puede robar, que no nos pueden matar, que no pueden acabar a Guatemala, que ya no tienen recursos y que el resto de guatemaltecos no vamos a hacer nada. Tenemos que rescatar a nuestra Guatemala. La unidad 45. La unidad 45. Dame un favor, ¿cuál fue el mensaje del móvil 46? Señores, lamentablemente si usted está en este momento oyendo y viendo este mensaje, es porque fui asesinado por el señor presidente Álvaro Colón. Guatemaltecos, estamos a tiempo. Por favor, estamos a tiempo. I think that my father was somebody who was willing to go an extra mile for anybody who was in need. I think my father turned impossible situations into possible situations for many people who came looking for his aid. And something like the video for me is something that would go completely in character with him. And the fact that he would put his life on the line for a truth to be known for somebody that he cared deeply about is something that I would definitely consider part of my father's character. I didn't know about the video, but I did know he was conducting an investigation which at the end of the day involved certain parts of the government or people who worked in government. So that was as far as I knew. The funeral was horrible. It was horrible. It was horrible. I mean, I think it's something that nobody expected, and since nobody expected it, it made such a profound effect as well. I mean, there was also the murmur and the what had happened and why was my father killed. I mean, nobody expected this to happen. I got up, I spoke, I thank everybody who was there and who helped us and accompanied us in our grieving process. And that's when Luis Mendizábal, a very good friend of my father, he asked me for permission if he could say something. He said, all of us who are here loved Rodrigo very, very much. If you want to know the truth about what happened to Rodrigo, then here is his testimony. News spread very quickly about it. Before I knew it, my phone was ringing off the hook. Listen, I just saw the video. And they were just speechless, and that was all that they managed to say, is I saw the video. La historia al final es una historia como la que hemos vivido demasiado en Guatemala. Es la misma. The radio station was playing it already when I was on my way to the newsroom. Y los guatemaltecos seguimos. Yo puedo hablar en esta oportunidad. The video was all over, and everybody was listening to the headphones. Pero en mi caso, yo tengo conocimiento directo. Tengo los documentos que demuestran cómo. I won't ever forget the first lines. I mean, I think nobody can forget the first lines of that video. Si usted está en este momento oyendo y viendo este mensaje, Si usted está viendo este video, if you're watching this video, it's because the president killed me. por el señor presidente Álvaro Colón. The reaction was, what's going on? What happened? And I remember someone said, like, if he is dead, I mean, this is the truth. No porque tenga complejo de héroe, no porque tenga y no hubiera tenido ningún deseo de morirme. Tengo 4 divinos hijos. Tengo maravillosos amigos. Y vivo en Guatemala
y he trabajado toda mi vida aquí porque es mi país. Then, in a periodico had the video uploaded immediately and the site crashed. No tengo ningún deseo de morir por nada, pero ya llega el momento que los guatemaltecos no podemos seguir igual. Llega el momento donde hay que pararse. Convocamos a que toda la gente mañana, no solo en Plaza Central, sino en el obelisco, en el monumento al Papa, en cada plaza central de cada municipio. Hoy es el licenciado Rosenberg, mañana es tu hijo, mañana es mi hermana, mañana es mi familia. Estamos aquí con el general Otto Pérez Molina, principal líder de la oposición guatemalteca. General, ¿cuál es su posición el día de hoy? Bueno, estamos viniendo a exigir justicia, queremos una investigación transparente y para que eso se pueda hacer el único camino es que el presidente acepte separarse del cargo. The result of that video, all the demonstrations, was really shocking. Demonstrations are not spontaneous anymore. It's not common to see the youth involved in claims of justice. That's another casualty of war. We lost the value of life. But that day, even a 15 years old kid is talking about justice. I thought something is going to happen. That video showed my father in one of his best moments. The ideas that were conveyed in this message were so powerful. The way that he was able to transmit that we are living a hypocritical lie. We cannot go about saying that everything is okay when it is not okay. There is no excuse, there is no justification why you are to behave in a way that it is not consistent with your utmost ideals. And I think it spoke to the very heart of the person that he was. As I was clearing up my father's office, where you would expect to find the most important things, the most confidential things ever, I found a file for each of his kids where he had pictures from when we were young, report cards from his children, with all the things I think that he felt most precious. He actually had love letters from my great-grandfather to my great-grandmother. He told me that for him, true love actually did exist, and that it was part of any person's goal to find it and to fight for it and to be happy and to be content when you find love. My father was a lawyer, and I was born in England, where my father was getting his master's degree in law in Cambridge. Then after that we went to Boston, and we came back here to Guatemala, and that's where my father lived ever since. We shared the same office space. We worked together, we were just next door to each other. So I had the chance to spend time with him, well, so much, probably more than almost anybody else. He wanted to have a role as a lawyer where he was able to make a contribution in something good. That's why he always stayed away from courts and political intervention and intervention with government and dealings with government, because it's frequently very corrupt. My father prided himself on being a person who was never corrupt, who was incorruptible. I think that the fact that him living through the war made him be very aware about how polarized our society really is. Because after 36 years of internal conflict, it's not just a time, it's a complete mindset. Entire generations were born with a culture of conflict. I believe that my father did feel the need to promote a change in that sense.
tenía medida hasta que estuve allí de lo enraizada de la violencia en la sociedad guatemalteca y por lo tanto desmantelar esas estructuras clandestinas dentro del Estado era una misión casi imposible. La CICIG es una institución que crea las Naciones Unidas para ayudar a hacer funcional un sistema de seguridad y de justicia que está colapsado. Es decir, que seguía siendo un país en conflicto. De cada 100 asesinatos las autoridades resuelven 2 y dejan sin resolver 98. Lo cual alimenta un ciclo inacabable de violencia. El día 10 recibimos una información de que se ha producido una muerte como tantas, porque se producían 17 cada día. Pero alguien nos llama la atención de que esa concretamente que se ha producido el domingo por la mañana es importante. Nosotros destacamos un equipo a la escena del crimen, pero en ese momento no sabemos en realidad por qué. El día 11 por la mañana recibimos la primera información de que se está divulgando un vídeo que dice lo que dice. Y si lamentablemente yo no voy a poder estar con mis hijos como resultado de esta lucha, que alguien más me siga. ¿Nos van a poder matar a cuántos? ¿A 10? ¿A 20 de nosotros? Medio país piensa automáticamente que lo que dice el vídeo es cierto, que el presidente hizo matar a ese señor. Pero es que el otro medio país piensa inmediatamente, esto es otra vez el sector privado que está armando un golpe de Estado. Álvaro Colom era un presidente de centro-izquierda, considerado una gran esperanza para consolidar los cimientos de la paz. Y para el sector más recalcitrante de la derecha representaba una amenaza terrible. Hay un 70% de la población indígena que está excluida y el 30% de la población blanca está partida en dos. De manera que esos grupos cada vez que chocan violentísimamente y naturalmente la primera impresión es que el país se aboca al borde del abismo. Y entendimos que teníamos que hacernos cargo del caso. En apenas 24 horas consultamos las Naciones Unidas en Nueva York, que he tomado la decisión de tomar el caso y que he reunido a mi equipo y les he dicho necesito que toméis los mejores, porque aquí la CICIG se juega su credibilidad y su destino. Hablando claro con el doctor Mario David García. No puede haber una investigación de este lamentable asesinato, como tantos miles de asesinatos que se han dado en Guatemala, si el acusado ejerce la presidencia de la República. Con presidente hemos recibido decenas, si no son centenares de mensajes de nuestros televidentes que piden que usted renuncie, se aleje del poder mientras es investigado y que lo mismo lo haga su secretario privado. ¿Lo ha pensado? De ninguna manera. Yo fui electo después de 50 años de lucha por tener un sistema democrático en el país. No hay ninguna evidencia, no hay ninguna prueba más que un video. El presidente estaba en una situación terrible, de decir que no podía casi ni hablar. Él estaba como abrumado porque le iban a dar un golpe de Estado, porque el país colapsaba y porque estaba acusado en Internet globalmente de ser un asesino.
Parto de la base de que todo el mundo es inocente mientras no se demuestra la culpabilidad, pero mis condiciones son muy claras. No quiero ninguna interferencia de la policía, del Ministerio de Gobernación o del Congreso o de cualquiera de los poderes que tú controlas. Le he pedido al presidente que él, la primera dama y el secretario privado mantengan esa distancia higiénica, si se quiere, para no levantar sombras de sospecha respecto de la investigación. To be honest, I really didn't even know who Carlos Castresana was. On Tuesday, I just walked into the office and my father's partner told me, listen, CICIG wants to talk to you. Y yo me reúno el mismo día con la familia Rosenberg, que es Eduardo, el hijo de Rodrigo. Eduardo viene a las oficinas desolado. Es un hijo que acaba de perder a su padre. Viene absolutamente bajo el shock de todo lo que acaba de pasar y está pasando, y viene, sin embargo, como cualquier víctima, a pedir justicia. We went over to CICIG headquarters on Tuesday, and we started saying everything we knew about, listen, my father was doing this, he was investigating that. He needed to check my father's files and my father's personal archives, and he said he needed access to his personal folders and computers. After a while, Carlos Castresana said, you can rest assured that if we need to impeach the president, we will impeach him. And we will prosecute him if he is indeed responsible for what has happened. Immediately after we had this meeting, we went over to my father's office and we delivered his two personal laptops, his office computer and his laptop. So he got full access. En la escena del crimen tú tienes que levantar toda la información que te va a permitir resolver el crimen. Y la firma del asesino está ahí. La escena del crimen es eso, es un individuo que aparece ahí con 5 balazos, que es una ejecución llevada a cabo sin ninguna duda por profesionales, porque los 5 balazos son mortales de necesidad. Cuando yo digo que es un trabajo de profesionales, me refiero a una industria que en Guatemala desgraciadamente es muy próspera, que es el sicariato. La escena del crimen es una escena del crimen normal para los estándares de Guatemala. Lo único que llamaba la atención es que el ciclista no estaba montando en la bicicleta, estaba sentado. Y estaba apenas a 800 metros de su casa. Pero no éramos capaces de darle ninguna interpretación. Amplías un poquito más la zona y te das cuenta que es una zona de muy alto nivel, donde las residencias, que son normalmente torres altas de apartamentos, todas tienen servicios de seguridad. Dice, bueno, las videocámaras. Inmediatamente aparece la información. Es un domingo a las 8 de la mañana. Había un grupo de vehículos que habían estado dando vueltas desde media hora antes del crimen y que alrededor de las 8 se ubican en posición. Y el que más nos interesa es el Mazda negro que se coloca al lado de la casa de Rosenberg. Y ahí espera. Y que cuando sale el ciclista, le sigue. Es un vehículo Mazda negro que no podemos identificar por la matrícula, pero que sí identificamos con unos discos de color rojo que trae en las llantas, con una pegatina que trae en el tapón de la gasolina y con un spoiler de esos, un cortavientos que lleva en la parte de atrás. Entonces ese es el primer objetivo, hay que identificar ese Mazda.
Cualquier investigación de un delito violento suele tener dos partes. La investigación de la escena del crimen, la investigación del entorno de la víctima. La razón de por qué estoy muerto al momento que ustedes vean este mensaje es única y exclusivamente porque hasta el último momento fui abogado del señor Khalil Musa y de su hija Marjorie Musa. Don Khalil Musa llegaba a su fábrica todos los días a las 7:15 de la mañana y todos los días su hija Marjorie lo llevaba a almorzar a su casa. Y don Khalil era un hombre correcto, un guatemalteco que ha hecho todo su dinero a base de trabajo invirtiendo en Guatemala y además enseñándole a sus hijas a trabajar e invertir en este país. My father was very respected for being a very impeccable businessman. And my sister, she dedicated herself to work and her daughters and very sociable, you know. She was like an angel wherever she was. They left around 15 to 1. I left 2 minutes later. Like 3 blocks from here, I saw my sister's car crashed in a post, but I thought it cannot be my sister. And I parked and I called her. When the phone rang and nobody answered, then I knew. My father was attacked from the right side and one of the bullets shot my sister. They both died immediately. At first glance, and when it first happened, nobody really understood what was going on. And when I heard about the story and when I read about the story in the paper and you see it was something like 15 shots were fired into Khalil Musa's body. And she was just, well, apparently collateral damage to the incident. Rodrigo was very shocked with the killings of my father and my sister. So the day that my sister was buried, he called me that afternoon and he said, you know, I need to talk to you. And I went to his apartment. And he said, I want you to know that I will be doing the investigation. I was afraid that something would happen to him, so I said, please, Rodrigo, just don't go ahead with this because we suffered enough, but he said, no, I will go on. Ever since Khalil and Marjorie Musa's death, he started on a path where he was decided he was not going to simply accept what we are used to accepting in our society and when something terrible happens. And he was determined to take this to the last consequences. Asesinan como perros a 2 guatemaltecos, a una mamá que deja 2 niñas de 13 y 9 años, a una persona que lo único que hacía era trabajar en su fábrica, que no tenía ninguna afiliación política, que no tenía ningún interés en que no hacía ninguno de los negocios que estos ladrones nos están hundiendo a toda Guatemala. He went to Luis Mendizábal. I recall my father speaking of Luis Mendizábal as this person who had a lot of information about what was going on in Guatemala, in government. Somebody my dad trusted implicitly. El hecho de que Rodrigo Rosemer acudiese a Luis Mendizábal no es sorprendente. Luis Mendizábal es un personaje muy conocido, de muchos años en el sector conservador.
Y es difícil de definir con los estándares de fuera de Guatemala. Era una persona que se dedicaba a resolver conflictos. Un sastre casi como el de la novela de John le Carré, de la ficción El sastre de Panamá, que es sastre y espía, algo así. En su sastrería hay una oficina, se llamaba La Oficinita, como una especie de servicio privado de inteligencia que hace el trabajo que la fiscalía o la policía o el ejército en determinado momento pues no quieren o no saben o no pueden hacer. Aquí no hay ningún pago. Aquí se hace por amor a la patria. Después de la muerte de don Khalil Musa, Rodrigo empezó a hacer una investigación completa. Me dice, mira, lo único que podemos hacer y lo único que puedes hacer por mí es averigüemos a fondo qué pasó. ¿Por qué los mataron? Hablando con la CISA, les proporcionaron el video de la fábrica. Marjorie entra al carro, espera como 5 minutos al padre para que suba al carro. Efectivamente, cuando salió el carro, vimos ya pasar a 2 motos que empezaban a seguirlo. Rodrigo estaba poniéndole muchísima atención a cada detalle y regresaba a tratar de absorber lo más que podía. Se le salían las lágrimas en varias ocasiones. En diciembre, a finales de diciembre, ya Rodrigo me había contado a don Khalil, lo han nombrado en un puesto del gobierno. Él aceptó, pero todavía no lo han hecho público, y ya empezó a recibir amenazas para que no acepte el puesto. Don Khalil lo platica conmigo en ese momento, estamos hablando en diciembre del año pasado, diciembre del 2008. Lo platica conmigo y yo le digo, mire don Khalil, verdaderamente yo no creo que sea buena idea porque nada que venga de este gobierno, ni nada que venga de ellos puede tener alguna razón de ser buena. Era Vox Populi de que en el Banco Banrural se estaban dando todos los negocios más grandes y que eran 2 grupos los que se estaban peleando el manejo del banco para poder sacar dinero o lavar dinero. No les convenía que una persona tan recta y tan proba como era don Khalil Musa formara parte de una directiva donde le podían contar fácilmente las costillas. Se llega a un acuerdo en esa cueva de ladrones que es Banrural. Sabemos que ahí se financian todos los proyectos donde resultan socios el presidente y el payaso del secretario privado de la presidencia, Gustavo Alejos. Le digo a Rodrigo, tenemos que esperar a que termine este gobierno, conseguir la mayor cantidad de pruebas para que después las podamos poner públicamente y que se haga un juicio. No hacer nada quiere decir que un hombre como Khalil Musa y su hija Marjorie Musa son asesinados porque dejaron de ser útiles en una negociación entre ladrones. Eso me obliga a mí, me obliga a enfrentarme con el presidente, porque no se busca venganza, porque venganza nos convierte como ellos, es justicia. El vídeo da una primera impresión de veracidad en su totalidad. El fundamento para creerlo era la convicción con la que lo expresaba. Todo el sector conservador de Guatemala dijo, el vídeo es la prueba. Son culpables. ¿Por qué? Pues porque hay un señor que está muerto que dice que son culpables. Perdóneme, no es así. El vídeo es una denuncia.
This used to be my father's apartment. About a year later, after he died, I moved in. For me, the presence of my dad was always the fact that he always came back from work at lunchtime to have lunch with his family. When he was a dad is when I feel that he was at his happiest, where he was most fulfilled. One of the first presents I had from my father was a Walkman, like a really, really small Walkman, even before I could walk. Ya. Ya las. Siga 3. ¿Qué fue? ¿No te gustó? Es que está muy fría. Yo a Rodrigo lo conozco desde, prácticamente desde que nací. Él era una persona adulta desde que era niño. Realmente él sabía lo que quería desde que era chiquito. Todos fuimos muy familiares, siempre éramos muy unidos. Casi todos los fines de semana estábamos juntos. Acá está Rodrigo, el de blanco, y esta soy yo. Cuando estábamos en Cambridge, un poquito antes de que naciera Eduardo, éramos realmente los dos solitos. Esos fueron años increíbles. Él era la persona más romántica. Se podía expresar muy bien a la hora de decirte un piropo o lo que fuera, era súper expresivo, pero no le gustaba hablar de sus emociones, de lo que él sentía, no le gustaba hablar. Tuve una infancia muy buena hasta los 10 años, 12 años, en que mi madre se divorció de su padre. Y en ese momento mi madre le dice, bueno, ahora tú eres el encargado de la casa. Yo estaba estudiando en un internado y Rodrigo se tomó esa responsabilidad a fondo. Él vivió muy poquitos años con su papá y lo único que él oyó es que su papá era una persona muy mujeriega. La mamá lo puso a él a tomar parte de la decisión de la separación. Y él le dijo que sí, que el papá se iba de la casa y él ayudó a la mamá a hacer las maletas y se las puso en la entrada de la casa y cuando el papá llegó le dijo que él no volvía a entrar a la casa, que ahí estaban sus maletas y que se iba de ahí. I was 10 when my parents got divorced. We were coming back from this country club and my father told me, listen, I have something to tell you. And he told me, your mother and I are getting divorced. That was actually the first time I ever saw my father cry. I think my father felt that his father's shortcomings were something that he was never willing to accept in himself. And he told me that afterwards, that he actually never even considered the possibility of him getting a divorce. He always wanted to be a role model, somebody who's always there for his children. Because he had a responsibility to form a family and a home together, and he couldn't do it. Desde el primer día de la investigación se hizo un equipo mixto, internacional y guatemalteco. Como 30 personas, 20 internacionales y 10 guatemaltecos, y cuando hubo que hacer los operativos intervinieron hasta 300 personas. Afortunadamente para nosotros el Mazda negro es un coche muy raro. Es un Mazda negro de una marca y de una serie que solo hay 50 en todo Guatemala. Y de esos 50 además no puede haber ninguno más que ese que tenga un areo rojo en las llantas, que tenga una pegatina en el tapón de la gasolina y un spoiler trasero.
Empezamos a visitar una por una las casas de los domicilios que, según tráfico, se corresponden con los propietarios de esos Mazdas. Y lo encontramos. En el momento en que tuvimos cuál era el Mazda y supimos las placas de matrícula, tráfico nos dijo se trata de William Santos Divas. Y William Santos Divas, intentamos inmediatamente averiguar quién era y era un policía. Ponemos un discreto servicio de vigilancia, la primera interceptación telefónica, y escuchamos todas sus conversaciones. Entonces yo le llamé y me dijo, mire Balmori, yo le voy a decir algo, Marlon anda hablando. Marlon dijo ayer, me dijo que donde usted se descuide le va a meter las balas mejor adentro del microbús, me dijo. Era un policía en retiro, uno de los perfiles más repetidos en estas empresas que se dedican al sicariato. Y no se va a dar cuenta, y si Armando se mete, si Armando se mate, también lo va a matar, me dijo. Vamos recogiendo una por una la lista de los teléfonos que le llaman o a los que llama. ¿Quién es Armando? ¿Quién es Armando? El ojo. Eso nos permite ir identificando uno por uno a los demás integrantes del grupo profesional que se dedica a matar gente. No tiene, ¿viste? Así como la gran puta de que soy yo, le digo a Ojos que si él quiere desquitarse, que le vayamos a poner, solo que dejemos que haga billete la mujer y que le pongamos ahí que la matemos, pela la verga, le digo. My father was surrounded by situations in his life where he found the law to be helpless in his aid. He lived in a place where you were used to people disappearing. You were used to people getting killed. When he was very young, when he was about 18 years old or 20 years old, his brother was killed. He was murdered. Nos llamaron de la morgue que había aparecido un cuerpo en bastante estado de putrefacción. Ya estaba calavera cuando se encontró. Lo que no tenía era la quijada. Me dice Rodrigo, ¿dónde fue donde encontraron a Bobby? Al pisar el pie, Rodrigo, la quijada se le engrapó. Seguramente la quijada estaba en una posición que se dio vuelta. Al darse vuelta, engrapó el zapato de Rodrigo. Al engrapar el zapato de Rodrigo, no solo lo raspó, sino que no se le podía zafar. Él hacía así y no sabía. Entonces cuando hizo así y vio, me dijo, quítame esto, pero bien nervioso. Nos montamos a los carros y nos desaparecimos. Nadie se atrevió a decir nada. My father had these horrible situations where he really was helpless to do anything about it. My uncle as well, he disappeared and then showed up a couple of days later, dead. His nephews, actually two of his nephews were killed in also horrible circumstances. They showed up a couple of days later. And they were never really people who were with ties to government or with ties to political involvement or something of the sort. It was just violence. Rodrigo era muy amigo. Cuando yo estudiaba medicina y Rodrigo estaba en leyes, no nos veíamos tanto porque cada quien estábamos estudiando pues, nuestra carrera. Asesinan a mi papá.
Rodrigo, que era una persona muy servicial, se ofrece a ir a avisarme a la universidad. Recuerdo las palabras exactas de Rodrigo y me dijo: te acaban de hacer hombre de un solo pijazo, me dijo. Fue al cementerio a enterrar a mi papá. Yo me tiré a abrazar el ataúd de mi papá y no quería que lo enterraran, ¿verdad? Y entonces Rodrigo fue el que me quitó. Vengo trabajando desde los 18 años, cuando sucedió la muerte de mi papá. Fuimos exitosos en el campo empresarial. Mi hermano manejaba el tema de seguridad en la familia. Jamás usamos el sicariato como una vía de solución de los problemas. Supuestamente le tocaban como 14, ¿va? Pero como él apartó 2,000 pesos, eso él me lo dijo a mí, que iba a apartar 2,000 pesos, 1,000 para él y 1,000 para usted. Las escuchas nos permitieron ubicarlos, identificarlos uno tras otro, día tras día, hasta tener la imagen del grupo completo. Pero las escuchas nos permitieron también conocer de antemano actividades criminales que ellos estaban planificando. Que ellos planeaban un secuestro, pues nosotros muy discretamente les recomendábamos a la persona, una vez identificada, que se fuera de viaje. Y entonces ese negocio también se les estropeaba. ¿Qué es lo que pasó? Que después de que les estropeamos varios negocios, pues ellos en pensar que tenían un infiltrado dentro. Edwin anda diciendo que él tiene informes de trabajos que se han hecho. Sí, me ha dicho, Edwin sí me ha dicho, a mí y me da miedo, me dice, porque me dice, sí me puede mandar a eliminar, me dice, por el asunto de aquel palo grande que votamos, me dijo. Y entonces estaban muy nerviosos y de hecho la sospecha más grande que tenían sobre este integrante del grupo, al que al final deciden matar, es que este iba hablando de Rosenberg. Se pone a hablar cosas que no tiene que hablar, pero honestamente esas cosas no tiene por qué puta andarlas hablando. Hasta me mencionó una mierda así que de un caso que fue bien sonado, ¿ah? Ah, sí, ¿no? Socialmente tuvo un impacto bárbaro, ¿ah? Ajá. Ya me captó. ¿Qué pasó? Anda contando lo de Rosenberg. ¿Aló? ¿Dice? Ajá. William me acaba de contar a mí. Yo hoy lo quiero ir a votar y digo, puta, ya ahorita me acaban de decir y ahorita lo quiero ir a hacer. El momento más importante de tensión se produjo en el equipo, cuando era inminente el arresto de los autores materiales, porque esa operación se precipitó como consecuencia de que escuchamos por los teléfonos que iban a matar al militar, como ellos le llamaban, y a la muchacha que convivía con él, que era una menor de edad y que además estaba embarazada. En 24 horas organicemos el operativo. Aquí lo vamos a meter, aquí lo vamos a meter. Aquí. Vamos, Habiendo empezado el operativo a las 6 de la mañana, a las 6:10 estaban detenidas. Iván. ¿Cuál es su nombre? William Gilberto Santos Díaz. ¿Cuántos años tenés? 33 años. Y en ese operativo se han producido un total de 14 allanamientos en las primeras horas de la mañana. Sin ninguna duda, en esta mañana hemos detenido a los autores materiales del asesinato de Rodrigo Rosía por el gobierno. It was huge news, breaking news. It was a big success. You don't get crimes solved like that here. It was less than 4 months, and you have someone accused of pulling the trigger.
¿Quién podría tener interés en matarlo y por qué? Rodrigo era una persona tan especial, pero una persona tan especial que yo creo que otro como él creo que no hay. ¿Cómo tenés el manojo de rosas? Trae 12, ¿no? Era orden que él me había dicho ya desde un principio, mira. Todos los martes necesito que me dejes mis rosas en la casa. Todos los martes. Eso sí, antes de la 1 de la tarde yo tenía que dejarle todito ordenado en la casa. Porque ya después ya no podía entrar a la casa, ya eran órdenes de él. We didn't have information how the investigation was going on. The newsroom got this anonymous envelope with text messages, love text messages from Rosenberg. You know, I thought, how marvelous. But then I began reading them. There's a certain point when you realize that there's a very strong relationship. We never publish a story on them. No iba con sus ideales ni nada, pero se había enamorado de una persona que estaba casada. Jamás me dijo el nombre de la persona. Hablábamos de su novia y hablábamos de la relación. Y yo trataba de aconsejarlo lo más que podía. Rodrigo me confiesa que habían llegado al punto donde ya a ellos ya no les importaba el tiempo que se iba a tardar eso, sino que ellos ya sabían que iban a terminar en eso, que iban a terminar juntos. Esos días fueron tremendamente grandes para Rodrigo porque era lógico, ya tenían ya estaban viendo la luz detrás del túnel. El día martes yo le dejé todo igual en su casa, todo lo que él necesitaba. Me fui para la oficina. Entrando yo y me dice, mira, y regreso, ya me voy. Pues salió directo a la casa. Me llaman a mí para contarme que había habido un tiroteo en la Petapa y que habían muertos. A los pocos minutos me llama Rodrigo y me dice, mira, estoy preocupado. Quedamos en que íbamos a almorzar y ella nunca ha fallado. Te digo, es que fíjate que en la Petapa hubo un tiroteo y hay unos muertos. Empieza a decirme Rodrigo, los mataron, pero ¿por qué? Le digo yo, mi sentimiento, aquí lo tengo, es que ella ya me hubiera contestado, ella ya me hubiera dicho algo, por favor averiguame. Entonces, cuando yo le digo, mataron a unos señores, al papá, el señor Musa,
y su hija, él empieza a pegarte gritos. I found my father at home crying. He was obviously going through one of the worst moments of his life. When I closed up, I asked him what had happened, and he just said, they killed her. And I was like, they killed who? And they said, they killed Marjorie. It was at that exact moment that I realized who my father was having a relationship with after so much time. I mean, I had seen the signs and the indications that he was with somebody, and I was aware that he was having a relationship with somebody, but I really never knew until that moment in time that he had the person he had the relationship with was with Marjorie. Cuando yo empiezo en mi tarea, les repito, sin ninguna intención de ser héroe, directamente Gustavo Alejos me advirtió que si yo seguía en este proceso de decir lo que había pasado con don Khalil Musa y su hija, Marjorie Musa, él se iba a encargar que yo no siguiera hablando. Y así fue. Ahora, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros guatemaltecos? ¿Qué vamos a hacer? Cuando Rodrigo empezó a buscar las pruebas y pensaba pagar un buen dinero por esas pruebas, estábamos tocando terrenos muy peligrosos. Estamos hablando que esto iba a ser promovido entre gente del bajo mundo, gente que había actuado en el asesinato de don Khalil. Él empieza a recibir llamadas telefónicas de amenazas. Él me da un teléfono, me dice, mira, qué casualidad que yo entro a mi apartamento y no llevo pero ni siquiera un minuto de haber entrado y ya me llaman y cuelgan. El primer dato muy relevante para la investigación que nos proporciona Luis Mendizábal es un número de teléfono. Y él dice, este es el número de teléfono desde el que me dijo Rodrigo Rosenberg que le estaban amenazando. Que es una pista fundamental. Y es verdad. Rosenberg había recibido 1 o 2 llamadas diarias de ese número, siempre llamadas muy cortas, de 10 segundos, de 15 segundos, que es la llamada típica de o no decir nada y colgar, o decir te vamos a matar, o desgraciado, qué sé yo, ¡plam! Ese número solo existe, solo funcionó 5 días, entre el día 5 y el 10 de mayo, y solo habló con 2 números. Uno, las llamadas que hacía al número de Rosenberg, y otro, las llamadas al número 65. Los 2 teléfonos, el teléfono 47 y el teléfono 65, habían sido comprados el mismo día en 2 centros comerciales distintos de la ciudad de Guatemala. En uno de los sitios, en la factura no figuraba ninguna identificación del comprador, pero en el otro figuraba Luis López. Y Luis López, que era el chofer de Rosenberg. Este señor vendió a su jefe, entregó a su jefe porque fue el que compró el teléfono que se utilizó después para amenazarlo de muerte. Nosotros lo llamamos inmediatamente y le confrontamos con la verdad. Sencillamente no quería declarar, él estaba escondiendo algo y nosotros no sabíamos qué era. What Sisig told me is we traced back this phone number and we linked it to the place of purchase, and we were able to find some cameras
in the store where it was purchased, and even though the phone was paid for in cash, there's clear video depicting Luis Lopez as the person who was buying this cell phone. I remember that the first thought that went through my mind was, I don't know how or why, but I know that he is not guilty of being part of a conspiracy against my father. More than his worker, he was his friend. My father confided in Luis in some things that he wouldn't even confide in us. And I told him, I said, listen, Luis, I know that my father has trusted you with an amazing amount of information, and you were a very, very close friend of my father's. And I will make sure with every single force that I have and anything in my power that you will not get in trouble with this. But if you ever made any promise to my father that you cannot tell anybody about this, you need to tell me about it now, and you need to tell Sisig about it. Al final lo dijo. Compré los teléfonos y los compré porque don Rodrigo me lo encargó. Me dijo, vete y compra 2 teléfonos en 2 sitios distintos, con tarjetas prepago y sin dar ningún dato de identificación en la factura. Y en la segunda pues se le olvidó, y cuando le preguntaron el nombre lo dio, y cuando quiso dar cuenta pues Luis López ya figuraba como nombre en la factura. Nosotros no le creemos, seguimos pensando que en realidad él es parte de los criminales y que nos está engañando. Pero lo que nos desarma por completo es que de una manera muy ingenua él dice, oiga, es que tanto que me lo encargó mi jefe, como que luego yo vine aquí y hice que me abonaran el dinero que yo había adelantado. Un asesino que va a matar a su jefe no compra los teléfonos y se los hace pagar a la secretaria de su jefe. Entonces a partir de ahí descartamos que ese señor fuera parte de la trama. Pero ¿cuál es la sorpresa? Y eso nos lo cuenta el chofer. Yo le llevé uno de los paquetes al señor Valdés, siguiendo instrucciones de don Rodrigo. Pero entonces ya uno empieza a no entender nada. Entonces, ¿por qué se queda con un teléfono? ¿Por qué le entrega otro a Valdés? Entonces las conversaciones que el registro de llamadas indicaba fueron mantenidas entre Rodrigo Rosenberg y uno de sus primos. Entonces menos entiendes. El día lunes, antes de su muerte, entró aquí, a este salón, y me dijo, me vas a regañar por esto, pero ya lo hice. Te le dije, ¿qué hiciste? Entonces él me dijo, fíjate que hablé con Gustavo Alejos. Y el muy hijo de la gran P me dijo que ya dejara de estar hablando que el gobierno mandó a matar a los Musa porque me va a pasar lo mismo. Y yo le dije, mira, hijo de la gran P, ni vos ni nadie me van a callar. Ustedes son unos asesinos de M. Y le colgué. Yo le dije, Rodrigo, sos un hombre muerto. ¿Cómo te atreves a decirle eso al secretario del presidente, a la persona que tiene todo el poder ahorita del mundo? Te tenés que ir de Guatemala. Aquí no tenemos otra más que te tenés que ir de Guatemala. Y él me dijo, lo sé.
Las detenciones nos permiten ocupar como otros 30 celulares. Nos permiten saber, siendo el teléfono de este sicario el teléfono 1 y el de este otro el teléfono 2, que el día del crimen el 1 y el 2 estaban todo el tiempo juntos. Son parte de un grupo y tienen relaciones hacia arriba. Y esas relaciones siempre confluyen desde este sicario y este sicario y este sicario en Memín. Memín es el intermediario, podríamos decir que el manager de la empresa de sicarios, el que les consigue los contratos. Y el teléfono que tenía Memín tenía un montón de llamadas en otro teléfono. ¿Este teléfono de quién es? Estaba a nombre de Quifarma. Es un teléfono de la empresa. Y entonces los investigadores van a Quifarma. Sale el responsable y es el primo del muerto. Es Valdés. Y los policías lo conocen. Cierra un círculo. Es decir, es el momento en el que la escena del crimen se conecta con el entorno de la víctima. El domingo 3 de mayo yo llegué a la casa de Rodrigo. Me cuenta que él era el amante de Marjorie Musa. Se recostó aquí en mi hombro y lloró. Nunca lo había visto llorar. Me contó que el 7 de mayo cumplían 3 años del romance y que ese día ella iba a abandonar a su esposo. ¿Y en qué te puedo ayudar yo? Le dije. Necesito que me ayudes en darme... conseguirme seguridad, ¿verdad? Conseguirme un guardaespaldas porque tengo mucho miedo que me vaya a pasar algo. Me dice que me va a enviar un teléfono, que por favor que yo se lo dé a la persona que es el recomendado, porque él no quiere que lo llame a su teléfono ni a su oficina porque él tiene temor de que tengan como intervenido su teléfono. Ese jueves llega el guardaespaldas de mi hermano con este otro señor, Memín, y yo le entrego el teléfono. Obviamente un guardaespaldas es contratado para defender, sobre todo para defender la vida. Rodrigo me dice, mira, quiero hacer una grabación por si algo me pasa. ¿Quién me la podría hacer? Yo soy bastante amigo de Mario David García. Sé que él tiene equipo para hacer grabación y todo, porque trabaja en la radio. Y le dije, no lo puede hacer Mario David García. Distribuirse. No, ¿cómo va eso? El presidente Pérez ha propuesto... Cuando una persona está en circunstancias de tensión, de amenaza, en unas circunstancias en las que teme por su vida, merece el más alto respeto y la más grande consideración. Yo cuando él llegó tenía preparado un micrófono y una grabadora y él fue el que me sugirió que si no lo grabamos en video. Tengo la impresión que él cuando lo matan estaba esperando a alguien que le tenía que llevar algunos documentos y tengo la certidumbre de que esos documentos podían estar vinculados al asesinato del señor Musa y de su hija. Y si en algún momento alguien pudiera esgrimir el argumento de que tenemos una larga historia conspirativa en el país, más larga historia es la de una impune corrupción. Buenas tardes,
Mi nombre es Rodrigo Rosenberg Marzano y lamentablemente si usted está en este momento oyendo y viendo este mensaje es porque fui asesinado por el señor presidente Álvaro Colón con la ayuda de don Gustavo. Todo lo que Rosenberg señalaba en el vídeo lo comprobamos. Sencillamente, él decía, ha sido el banco, por el lavado de dinero que hacen en el banco. Pues nos fuimos al banco y nos llevamos los papeles que había que llevarse para comprobar si era verdad que andaban lavando dinero. Y la carta, que eran 2 o 3 documentos de Jalil Musa, tampoco eran prueba de nada, desde luego no prueba de un crimen ni de los motivos que hubieran justificado un crimen. Nosotros nos dimos cuenta de que era inconsistente, porque era un abogado hablando con absoluta convicción de algo de lo que aseguraba tener las pruebas y no tenía ninguna prueba. Yo, y no solamente yo, los investigadores nos resistíamos a aceptar un resultado que a primera vista era increíble. Cuando ellos me venían con una evidencia, yo decía, necesitamos más evidencia, necesitamos más pruebas. Tráiganme más teléfonos, tráiganme más escuchas, tráiganme más documentos, porque esto no hay quien lo sostenga. It wasn't until maybe the day before my father died that I actually perceived that there was my father was in danger, in immediate danger. I got a call from my father very early. He called me over and he offered me to go to Antigua. From the moment my father, I told my father I was going with him, he sort of hesitated in terms of which car we should take, where we should meet. We started going out of his house. He was looking over his shoulder and making sure like there was nobody there. And he said that he just simply felt that there was something that he had to do because he could not be at peace simply accepting the fact that 2 people he cared about very much were murdered and nobody was going to do anything about it. And he said, even if that means that I'm willing to risk my life to do it. When I heard that, I obviously was concerned, and I turned to my father and I said, listen, this is not something that you have to do. This is something where you can protect yourself. He told me he had an offer from a person to leave Guatemala and go to, I think it was Washington, and to present a claim before some international court. Where he told me, listen, if something were to eventually happen in terms of what's been going on, you have to understand that this is not your fight. This is my battle, not yours. ¿Cuál es la sorpresa cuando nos encontramos con que él ha encargado también a su secretaria, a la persona de la máxima confianza, que un dinero que va a llegar a la oficina procedente de Panamá tiene que ser entregado también a los Valdés Pais? Solo me dijo, va a venir un cheque de Panamá. Quiero que por favor lo recibas y lo pongas en un sobre y que Luis lo vaya a dejar a Francisco Valdés. Eso fue todo. Bueno, antes de irse todavía me dijo algo como que pues que nadie más tenía que saberlo. Y dije, yo ni siquiera le contesté porque pues nunca nadie más sabía. Eso sí era como una cosa, casi nunca me encargaba algo y que él me dijera no hay que decirlo. Cuando descubrimos cuál era la verdad, empezó una ansiedad terrible. Yo dije, este es el fin de nuestras carreras, porque nadie va a creerlo. El día 9, Rodrigo Rosenberg primero se reúne con Luis Mendizábal y le entrega los paquetes de CDs o de DVDs y le dice, aquí está la grabación.
continuación, él, que ya tiene todo planificado, llama a su chofer y le dice: ¿has arreglado la bicicleta? Y lo tercero relevante que hace ese día 9 es que ya más bien por la noche llama a Sisa y se despide. Dice: mañana me voy a ir a dar una vuelta muy larga en bicicleta para desestresarme. Y el día 10 se producen las comunicaciones desde primerísima hora de la mañana entre los ejecutores del crimen y el supuesto cliente. Antes de salir a montar en bicicleta, hay 4 llamadas. Una primera llamada a las 6:30 que hace desde el teléfono que supuestamente amenaza al teléfono de Rodrigo Rosenberg. Pero la llamada está hecha y captada por las mismas antenas. Quiere decir que la llamada está hecha desde dentro del apartamento, la hace el propio Rodrigo. A continuación, Rodrigo hace una llamada a las 8 menos 2 minutos al chofer y le dice: voy a salir a dar una vuelta en bicicleta. Y a las 8 en punto, otra vez Rosenberg llama a Memín, le dice: ya sale el ciclista. Y a las 8 en punto sale el ciclista. A las 8:05 está en el sitio que se había convenido. Se sienta y se pone la música. Está ahí hasta 5 minutos. Rodrigo Rosenberg sabía perfectamente que iba a morir. Me reuní con los 2 hermanos, con Eduardo y Daniela, en la oficina, en la SISIG, a la caída de la tarde, y les expliqué lo que iba a hacer público. Pues que su padre era el que había organizado su propia muerte y que las circunstancias pues eran las que eran. Una verdad dura de escuchar. I was infuriated at first. I was appalled. First thing that went through my mind is, of course, why not? I mean, that's the easiest way to go. Because at the same time, there was somebody to blame, but there was nobody to blame. I told him we will have our own private opinion about it from here on in. I do want to ask you one thing, and I asked a favor of him, and I told him, if tomorrow in your press conference you feel that my father was an honorable man,
and I asked you to please say it during your press conference. Muy buenos días. La comparecencia de hoy es una comparecencia inevitable, es una comparecencia a la que los ciudadanos de Guatemala tienen derecho. Las investigaciones, tanto de la escena del crimen como del entorno de la víctima, se han seguido en un 100%, yo diría con prueba científica. The newsroom, we all were paying attention to that press conference, and I remember very well that it was like shocked after shocked, and the reporters were, "Oh, Dios mío!" And then we all kept quiet, hearing the rest of the story. De la escena del crimen nos lleva desde Rodrigo Rosenberg a los hermanos Valdés Pais. Él utilizó a López Florián, él utilizó a los Valdés Pais, que conocen una parte de los hechos que aparentemente son que él quiere matar a un extorsionista que está amenazándole de muerte. Y eso es lo que los Valdés Pais conocen. Pensaron que estaban ayudando a Rodrigo a matar a un extorsionista. Y los Valdés Pais no conocen la otra parte, que es la de Luis Mendizábal y Mario David García, que van a grabar un vídeo en el que se va a decir que si a él le pasa algo, ha sido el gobierno. Rodrigo Rosenberg actuó solo. E insisto, no era un conspirador, tampoco conspiró con Luis Mendizábal, porque a nadie le dijo lo que iba a hacer. Yo creo que él quería tomarse la revancha de la muerte de Marjorie Musa. Estaba convencido de que no iba a poder hacerles pagar a los que él sinceramente pensaba que eran los culpables, pues porque no tenía ninguna prueba. Por lo tanto, que era que quedaba hacerles pagar políticamente, que perdieran la presidencia. Pero en principio la reacción es la de un enamorado desesperado porque ha sido asesinado el objeto de su amor. Hoy se cierra un capítulo triste, pero muy importante en la historia de Guatemala. El 11 de mayo del año pasado fuimos acusados de una trágica muerte sin pruebas y sin fundamentos. Me siento indignado. No sabíamos que iban a matar a ninguno. Esto es una hipótesis que inventó Castresana. Todos pensamos en ayudar a Rodrigo, y el que pensó en todo esto y el que finalmente hizo todo esto fue Rodrigo. Y los paganos de todo esto, o los que más pagamos, somos nosotros, ¿verdad? Creo que fue un acto cobarde, un acto de cobardía que nunca hubiera esperado de Rodrigo. La única explicación que yo tengo para eso es que Rodrigo entró en locura. Todos los días, cuando yo me levanto, yo rezo y le pido a Rodrigo que me acompañe y que me apoye desde arriba. Yo no acepto la solución que dio la CICIG. Yo no acepto que Rodrigo se haya suicidado en una forma u otra, o se haya mandado a matar. Para mí fue un asesinato.
pedazo de la placa. Aquí dice Rosenberg. 10 de mayo. En memoria. O sea que ya rompieron la placa, ¿no? En la última reunión que yo tuve con Eduardo Rosenberg y su hermana, me manifestaron como peticiones: ¿usted cree que nuestro padre era una persona honorable? Por favor, dígalo. Le dije sí, era un hombre honorable. Es una persona que está trastornada, es una persona que está cambiando un asesinato por otro. Es un fraude, pero es un fraude de una persona que de esa manera retorcida está, no obstante, pensando que va a hacer justicia. Entonces, es naturalmente valorable. ¿Eso es honorable o es absolutamente fraudulento? Yo digo, es fraudulento materialmente, pero espiritualmente viene de una persona que está convencida, aunque esa convicción sea torcida, de que esa es la manera torcida de hacer justicia en Guatemala. Eduardo, ¿puedes levantar un poco el paraguas? Para que no te dé tanto en la cara. You can never fully accept, or you can never really comprehend that how something so intricate would have been possible. You don't come to terms with something as difficult as that. The sudden death of Marjorie Musa was something that I think affected him greatly. The worst part for him in all of this was that he found himself completely impotent to do something to make it right. I think that dismantled him. My father was an amazing person, regardless of the way that his life came to an end. The way he lived it was, for us, the most important thing. La única realidad que cuenta es, si ustedes vieron este mensaje, es porque a mí me asesinó Álvaro Colón. Guatemaltecos, estamos a tiempo. Por favor, estamos a tiempo. Buenas tardes.